Hoy en Universo B trataré el tema de el origen de las banderas latinoamericanas. La historia del origen de cada una de las banderas de los 20 estados soberanos de la región de América Latina es diferente, aunque eso sí, comparten algunas cosas entre sí, pero con una historia interesante y única en muchos de los casos. Por lo que en este video vamos a tratar el origen de cada una de las banderas de esta región, además un poco del simbolismo que representan esos símbolos patrios para sus respectivos países en orden alfabético y también incluyendo a dos grupos de varios países que comparten orígenes similares. Por lo que ahora sí, vamos de una vez al tema del video de hoy. Fue creada aproximadamente en 1812 por el general Manuel Belgrano, con sus clásicos colores azul celeste y blanco, aunque la forma de las dos franjas azules y en medio una blanca fue organizada hasta 1816 por una junta en Buenos Aires. Ya 2 años después fue donde se empezó a utilizar con el sol de mayo en medio de la franja blanca. El celeste puede interpretarse como el cielo que se mantiene sobre el río de la Plata, del cual precisamente viene el nombre del país y el significado del color blanco, además de que el sol de mayo viene principalmente por una simbología del imperio inca. Por eso también se le suele llamar el sol incaico y usado como un símbolo revolucionario precisamente relacionado a la Revolución de Mayo, base de la independencia del país. La bandera del país sudamericano ha sufrido muchos cambios de diseño y significado a lo largo de la historia, pero la versión actual se da porque en 1851 el presidente del país, Manuel Isidoro Belzu, mientras se dirigía hacia Oruro al Congreso Nacional que él mismo convocó, vio supuestamente un arco iris del cual destacó a los colores rojo, amarillo y verde en ese orden, por lo que en base a este evento decidió cambiar la bandera para pegarse a este fenómeno meteorológico. El rojo superior de la bandera significa la sangre derramada por los seres que le dieron vida a la República de Bolivia, el amarillo a las riquezas minerales del país, al igual que el verde simboliza la riqueza natural y la esperanza del pueblo boliviano. La bandera del país más grande de Latinoamérica tiene su origen desde el Imperio del Brasil, distinguiéndose del actual por el escudo que antes usaba el del imperio, pero ahora uno en representación de la actual república desde 1889, significando el círculo central el cielo de Río de Janeiro durante la mañana de la proclamación de la república. Las estrellas interiores representan a cada uno de los estados y el Distrito Federal en forma de constelaciones, mientras que los colores exteriores todas tienen más que ver con las casas reales que reinaban en el país en sus primeros años. Todo esto acompañado de la frase orden e progreso, orden y progreso en español. En este caso, primera de esas secciones que son compartidas entre varios países al tener orígenes parecidos, no solo su estética actual. En este caso, la de casi todos los países centroamericanos, excepto Panamá, que ellos tienen de base a la República Federal de Centroamérica, de la cual está inspirada en la bandera de Argentina, tanto ser el único país en permanecer libre de los intentos españoles de reconquista, además de ayudar precisamente a algunas batallas de las provincias contra el Imperio Español. De ahí todas las demás naciones, una vez disuelta la República Federal, se inspiran en este país, distinguiéndose solamente por tonalidad de colores, escudos, símbolos o hasta la orientación de las franjas, representando a los antiguos países que forman a la Unión Centroamericana, los océanos que rodean al Istmo de Centroamérica, la paz o también el trabajo de sus pueblos. Otra bandera diseñada por los libertadores de los países, en este caso Bernardo O'Higgins y José Ignacio Centeno, en 1817, donde la cual precisamente se juró el inicio de su proceso independentista, significando el azul la representación del cielo, el blanco las cumbres de los Andes y el rojo la sangre de los héroes durante la guerra de independencia, además de la característica estrella solitaria, que es una representación del propio país, y la lumbrera del cielo, o sea, una alegoría a Venus. En este último grupo de países que comparten una bandera similar en diseño, origen y hasta significado, tenemos a los antiguos países miembros de la Gran Colombia, de donde por conflictos internos todos se acabaron separando en diferentes naciones, pero que comparten el mismo tipo de colores en su bandera, además de agregar escudos o en el caso de Venezuela, las estrellas de sus provincias, significando el amarillo la riqueza de sus suelos y tierras, el azul el cielo y sus mares como ríos y el rojo la sangre que se derramó para conquistar la independencia. Fue creada en 1849 durante los primeros movimientos para intentar independizar al país por Miguel Turbe Tolón, oficializándose la bandera hasta 1902 una vez que se consiguió la independencia de España, simbolizando la estrella al hombre en sus 5 sentidos, el triángulo, los poderes de la república en equilibrio, las franjas azules y blancas, los ideales que defiende el país y sobre todo su equilibrio con los propósitos del hombre. Esta bandera fue adoptada principalmente durante la Guerra de Independencia y la carnicería que supuso contra los franceses blancos que permanecieron durante este periodo, usando a la bandera de Francia precisamente, pero arrancándole el color blanco, para simbolizar precisamente esta expulsión y o matanza, aunque en años posteriores y anteriores se usaba el negro en lugar del azul para simbolizar la supremacía de su pueblo durante la Guerra de Independencia.
El origen viene del ejército de las tres garantías y lo que prometía, como es la fe católica, la unión entre los europeos y americanos, como la independencia de España, siendo usada por primera vez esta combinación tricolor precisamente tras el nacimiento del primer imperio mexicano al mando de Agustín de Iturbide. Más que el significado actual de los colores cambió, ahora el verde es simbolizado en la esperanza, la unidad en el blanco y la sangre derramada por los próceres que nos dieron patria y libertad en el rojo, además del escudo nacional representando precisamente a la leyenda de la formación de México Tenochtitlan. Este es uno de los países que también formó parte de la Gran Colombia, aunque siendo parte precisamente de la provincia de Colombia, hasta que se empezó precisamente sus movimientos separatistas de esta zona estratégica del Istmo Centroamericano. Aunque su primer diseño, la verdad, es semejante porquería, posteriormente para seguir alimentando el movimiento a manos de Manuel E. Amador de Herreros, se dio el actual diseño de la bandera, únicamente cambiando la orientación de los colores en las versiones posteriores. Los colores de la versión que todos conocemos significan tanto los dos partidos que lucharon durante la Guerra Civil, que daría lugar precisamente en independencia del país, como la paz y la unidad nacional del blanco, al igual que las estrellas significando tanto la pureza y la honestidad como la autoridad y la ley que gobernarían ese país. Su primera versión es muy parecida a la del Imperio Español, únicamente cambiando una franja roja por un azul para simbolizar el comienzo de la libertad del país, hasta que fue cambiado de orden para reemplazar el amarillo por blanco y posteriormente agregar el escudo nacional en 1813, simbolizando el rojo la justicia, el blanco la paz y el azul igualmente la libertad, juntándose para representar a la identidad paraguaya, creada por José de San Martín durante la proclamación de la independencia del Perú, como parte de su protectorado del mismo Libertador durante sus expediciones tras la guerra de independencia de Argentina y Chile, en las cuales participó, cambiando solamente de orientación a las bandas, el agregado del escudo nacional y demás detalles a lo largo de la historia, pero manteniendo obviamente sus clásicos colores rojo y blanco, los cuales no se sabe a ciencia cierta por qué San Martín los escogió así, pudiendo inspirarse en algunos colores de las banderas de los países que precisamente ayudó a independizar, o también basarse en poco a la cruz de Borgoña del Imperio Español. Esta bandera se apoya mucho en los ideales cristianos hasta su escudo nacional, con una cruz y una Biblia. Juan Pablo Duarte, durante una junta de los Trinitarios, sociedad que buscaba plantear los ideales para las bases de la independencia de Haití, se decidió usar esta forma tan particular precisamente para formar una cruz blanca, representando el azul al cielo que cubre el país y que Dios protege, el rojo la sangre de los patriotas que pelearon por la independencia y el blanco a la paz y unión del país. Por último hablamos de la República Oriental del Uruguay. La versión actual fue creada en 1830 para reducir la complejidad del anterior, que igualmente es similar al actual, que a su vez se basa en el patriotismo construido a su deseo de separarse por completo de Brasil y distinguirse de Argentina, a pesar de que comparte parecidos y símbolos con su vecino del Río de la Plata. Las franjas azules y blancas representan a los departamentos del país, además de también usar el Sol de Mayo para representar a su independencia, e igualmente a la Revolución de Mayo, que fue la que le dio precisamente su independencia del Imperio Español. Como pudimos ver en este sencillo video, pero bastante interesante, todos los orígenes de las banderas de nuestra región y lo que significan o pueden significar es algo que forma parte de la identidad de cada uno de ellos, además de representar tanto los ideales del país, parte de su historia y el comienzo de ser una nación independiente, lo cual nos ayuda a comprender todavía más la historia en general de nuestra gran pero bastante vilipendiada región del continente americano.